Muy buenas noches para todos los presentes. Sabemos que a los estudiantes no les gusta esperar porque aunque ha pasado ya un cuarto de siglo, también fui estudiante universitario y me sucedía lo mismo. Siempre tenía esa inquietud y cuando el tiempo se demoraba pues estábamos propensos a irnos de la universidad. De modo que me gustaría que este encuentro en esta famosa universidad, que de hecho es la precursora de las ciencias sociales y políticas, la que desarrolló, la que fundó esta rama del conocimiento aquí en Atenas, la iniciadora, pues es un momento muy especial para mí poder estar con ustedes. Yo preferiría a la hora dar alguna semblanza, algunos aspectos fundamentales del libro que vine a presentar, la razón que me trajo acá, de presentar el libro que se hizo su versión en griego recientemente, aunque fue publicado en Cuba en el año 2009. La presentación aquí en Atenas se hizo ayer en la noche y para el lector griego hice una actualización que abarca estos últimos 4 años, pero de manera muy somera, introductoria. Que en este minuto y teniendo este privilegio de poder estar con ustedes en esta universidad, quisiera hacer referencia a aspectos esenciales del libro, pero sobre todo después quisiera intercambiar con ustedes, en particular con los estudiantes, para poder de una manera coloquial pues comunicar y pues, ganaríamos más tiempo intercambiando ideas que yo exponiendo muchas ideas. Yo me siento estudiante de esta universidad porque creo que a partir de los conocimientos y la sabiduría que acumuló la Grecia antigua, ciudades-estados griegas, y que hoy llegan hasta la actualidad, más de 55.000 términos del griego que se hablan en todas las lenguas, por lo menos en el castellano 55.000, pero todas las lenguas, todos hablamos griego de alguna manera. Y es una elevadísima responsabilidad y orgullo poder intercambiar con ustedes donde en la región del mundo donde por primera vez se empezó a dedicarle tiempo al pensamiento abstracto y al desarrollo de las ciencias. Si bien en otras sociedades que antecedieron en sus inicios a la helénica, indudablemente que tuvieron también desarrollo en determinadas vertientes del conocimiento, pero realmente fue a partir de la experiencia helénica griega que dedicó tiempo a pensar en la parte filosófica, en las vertientes del conocimiento que tienen que ver con la figuración, la ideación y no con los hechos factuales de la vida. Por esa proyección, ese comportamiento, esa dedicación, el resto del mundo tiene hoy un desarrollo en todas las ramas del conocimiento y dentro de ellos en las ciencias sociales. Y dentro de ellas, una de las ramas más jóvenes, que son las ciencias políticas. Repito, es un gran orgullo poder intercambiar con ustedes y aparte le decía a la vicerrectora y al profesor con el que intercambiábamos que entendíamos que esto puede ser el punto de partida de un intercambio con la Universidad de La Habana, que es la que atiende el tema de las ciencias sociales y políticas en Cuba. Debemos decir, es el referente. Y a fin de ganar tiempo, a diferencia de ayer, cuando hacía la presentación desde una perspectiva un poco cronológica de la investigación que realicé y que expresé en el libro, en esta oportunidad, pues pienso hacerlo de manera diferente, es ir del presente y utilizar elementos del pasado para poder tratar de visualizar el futuro en la medida que podamos, en la parte predictiva. Introduciéndonos en el tema en cuestión, el libro que presento y que tiene su versión en griego ahora, es el resultado de un estudio de más de 20 años que he desarrollado, primero en función de la rama de las relaciones internacionales, una maestría de relaciones internacionales, y posteriormente en un doctorado en ciencias políticas que pretendo defenderlo ya dentro de unos días en La Habana, el día 22 de enero. Y cuando estaba escogiendo el tema de investigación, como ustedes conocen, hacer el proyecto de la investigación científica, pensaba qué es lo que podía pues, aportar para no hacer un esfuerzo baldío en algo que se hubiese investigado de manera profunda y rigurosa. Y revisando la bibliografía disponible, me percataba de un detalle de que se había escrito mucho y por muchos autores en el mundo de la ideología del pensamiento y las proyecciones de todos los imperios que han existido en la Tierra con gran detalle y experticidad. Sin embargo, del imperio
actual preponderante, la única superpotencia mundial, donde sus élites de poder tienen una vocación imperial manifiesta, como explicaba el profesor que me antecedió, pues había muy poco escrito y casi todo desde una perspectiva que no era en modo alguno crítica. Así que concentré el esfuerzo de la investigación justamente en identificar, caracterizar, evaluar y tratar de pronosticar cuál sería el comportamiento de ese imperio hegemónico que hoy tenemos en el siglo XXI. Y toda la información que estuve recopilando durante tanto tiempo estuvo orientada precisamente a poder hacer un diagnóstico, una evaluación del estadio en que se encuentra este imperio en la actualidad. Y por razones de utilidad práctica, pues concentré el esfuerzo final del libro en el análisis de, como el libro, les repito, hace ya 6 años se publicó en su primera versión, concentré todo el esfuerzo en estudiar estos aspectos en la administración de George W. Bush, que era la que estaba en ese momento sufriendo la humanidad. Lo que prevalecía en el momento en que esta persona asume el poder es un momento de declive significativo de la economía norteamericana después de casi 6 años de desarrollo sostenido asociado a el alto impacto que tuvo el boom de las nuevas tecnologías, la informática y la comunicación en la economía norteamericana. Y si bien en términos del Producto Interno Bruto, en este periodo de Clinton, seguro sobre todo a partir de la mitad del primer mandato hasta el final, casi hasta el final, tuvo un crecimiento sostenido en términos del Producto Interno Bruto, producto de estas circunstancias que estoy explicando, de las empresas.com, pero después vino la llamada crisis de las empresas.com, si ustedes se acuerdan, aquellas en las que, producto de la especulación en torno al valor de accionarios de estas compañías, pues se especuló mucho y terminó dando señales de crisis y de depresión en Estados Unidos, finalizando ese mandato de Clinton. Y si bien no hubo un significativo crecimiento de la producción y los servicios, pero sobre todo de la rama productiva, el papel, la especulación y sobre todo la rama de servicios sociales, las nuevas tecnologías, le permitió a la administración Clinton terminar con un superávit fiscal de más de 300.000 millones de dólares por primera vez desde tiempo de la Segunda Guerra Mundial. No terminaba la economía, el ejercicio de un presidente con un superávit fiscal de semejante envergadura. Es vamos a decir, una síntesis fotográfica del factor económico en ese momento. Bueno, ahora, hablando en el terreno político-ideológico, ¿qué elemento se caracterizó? O sea, ¿qué pasaba en ese instante? Había determinados ideólogos de las élites de poder en Estados Unidos y otros que lo apoyaban, y algunos llegó a hacer un pronóstico totalmente errado, pero en ese momento fue muy reconocido por Occidente, que es la tesis de Francis Fukuyama en su texto donde planteó el fin de la historia desde el punto de vista del desarrollo habría llegado con la aplicación del neoliberalismo y su extensión en el mundo, como una política económica efectiva que iba a propiciar desarrollo para la humanidad. Esas, vamos a decir, proyecciones en ese contexto de supuesta euforia neoliberal, a partir de la experiencia esta que acabo de contar de la economía norteamericana, pues llegó a causar determinadas expectativas en el mundo entero. Tenía su génesis, esta teoría económica tenía su génesis en el llamado Consenso de Washington, que a mediados de la década del 70 pues había reunido a un nutrido grupo de politólogos, economistas, de corriente neoliberal, y que planteaban que el modelo económico para lograr el desarrollo expansivo del capitalismo pues estaría en base a estas nuevas políticas o estas, vamos a decir, replanteamiento del liberalismo tradicional que, como ustedes conocen, tenía sus antecedentes en los economistas ingleses, y donde, entre otros aspectos fundamentales de la proyección política, defendían que los estados nacionales deberían ingerirse, o sea, implicarse lo menos posible en la actividad económica, solamente para asegurarla, pero que eso debería ser netamente una cuestión del gran capital privado, incluyendo el transnacional. Y hay que decirlo con toda justicia de que en ese momento el comandante Fidel Castro, junto
entonces presidente de Cuba, comandante Fidel, pues empezó a liderar un movimiento dentro del movimiento Países No Alineados, una iniciativa de rechazar el pago de la deuda externa que se había conformado producto de estas políticas a lo largo de gran parte del siglo XX, o sea, el estímulo de las inversiones de capital, muchas de ellas financieras, y que no dejaban grandes recursos y se llevaban grandes patrimonios y grandes beneficios de sus inversiones en nuestras naciones. El dinero, lógicamente, o sea, de ese gran capital, después de haberlo asumido como deuda a las naciones, pues se había fugado de diversas maneras, producto del latrocinio, del robo, de la corrupción, en estos gobiernos venales, en estas oligarquías que respondían a intereses foráneos, y por otro lado, en el intercambio comercial de los países, de las potencias con el resto del mundo, pues había un creciente intercambio desigual donde sus productos cada vez eran más caros y los productos básicos que producían los países del sur pues eran cada vez más baratos. En esa época hasta la actualidad. Que guardar a su reserva, a los efectos de las naciones y los estados y las instituciones y las personas, pues guardar a su reserva sus ahorros los denominadas en dólares, sobre todo en la actividad internacional, el comercio internacional. Esa situación duró 3 décadas, hasta el año 74, cuando, después de todos los excesos de la economía norteamericana y en particular los efectos de la guerra de Vietnam, en que prácticamente quebró la finanza norteamericana producto de los gastos de la guerra, pues empezaron a imprimir dinero sin respaldo de ningún tipo, no de oro, sino de nada. Empezaron a imprimir papeles verdes. Y entonces vino la gran estafa mundial, esa a la que se habla muy poco, pero que sin duda es la estafa más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad, cuando a partir de que la percepción aquí en Europa en particular tuvo un peso importante el presidente Charles de Gaulle, cuando se percató que lo que le estaban pagando era dinero sin respaldo y exigió que se le diera el oro que correspondía a la deuda creciente que había hecho Estados Unidos con Francia y con otros países. Y en esas circunstancias, a partir de esta situación, no tener ninguna otra opción, pues el presidente de los Estados Unidos, en ese entonces, Richard Nixon, decide declarar unilateralmente la inconvertibilidad del dólar en oro. De modo que esos son los factores que inclusive el presidente, el comandante Fidel, defendía desde entonces las razones legítimas por las cuales los países del tercer mundo no debían pagar esa deuda externa que se había acumulado. No era justo, no se correspondía. Aparte, de hecho, varias de esas deudas se había hecho con países que habían sido las antiguas metrópolis coloniales de muchos de los países que habían endeudado. Y entonces damos un salto en el tiempo para aproximarnos más a la contemporaneidad. Y llegamos al punto en que está asumiendo el presidente George W. Bush en Estados Unidos. Hace unos pocos años y todo lo que aquí presente pues lo sufrimos. Y ahí vamos entonces, ya vimos la dimensión sociohistórica y vimos una dimensión, en términos muy generales, la dimensión económica, los factores económicos. Ahora vamos a ver la dimensión política del asunto, en el momento en que está, que estoy refiriendo. Ya desde, como todos conocemos, la caída del muro de Berlín y el fin de la llamada Guerra Fría, los politólogos habían dado en llamar la nueva etapa que comenzaba a principios de los 90, la post-Guerra Fría. Esta gente neoconservadora, pues durante mucho tiempo habían estado atesorando hacer un nuevo orden mundial con una preeminencia unipolar de Estados Unidos, hegemónica, o sea que no existieran más polos. Después que existió 2 polos de poder fundamentales, después de la Guerra Fría, pues no querían que existiera ningún otro polo de poder que pudiera confrontar el poder de esa élite de poder norteamericana y sus aliadas en el mundo. Pero había un gran problema, se les presentaba un gran problema. No tenían pretexto plausible para justificar una actuación imperial en el mundo. Se le había acabado el pretexto del comunismo. Miren ustedes qué clase de problemas tenían. Que entonces queda clara la razón por la cual el emperador W. Bush, cuando recibió un informe de su comunidad de inteligencia, entregado el 4 de agosto del 2001, que se hablaba en esta información de la inteligencia norteamericana del empleo de aviones comerciales como armas, no decidieran tomar ninguna acción y simplemente sucedieron los acontecimientos del 11 de septiembre, un mes y medio después,
un mes y una semana después, que conmocionó al mundo entero esos cruentos atentados terroristas contra Estados Unidos. Y ante el comprensible dolor del pueblo norteamericano y la conmoción mundial, el gran emperador se paró en el Congreso norteamericano en una sesión conjunta de ambas cámaras y dijo que empezaría su cruzada global contra el terrorismo y que el que no estuviera con Estados Unidos estaba en contra de Estados Unidos, que no apoyara a Estados Unidos o a esas élites imperiales de Estados Unidos estaba en contra de Estados Unidos. Fíjense qué clase de dilema. Y entonces estaba el gran pretexto, el terrorismo, el nuevo pretexto que justificara la actuación imperial de Estados Unidos y de sus aliados en el mundo. ¿En qué consistía la estrategia básicamente? En primera instancia, resolvían el tema económico, que era el tema más grave en este momento. País que después que, como les expliqué, Clinton había dejado un superávit, con las primeras acciones de este gobierno, pero sobre todo las acciones bélicas que emprendería después, ese superávit desaparecería y empezaría entonces a agudizarse más la tendencia depresiva de la economía norteamericana con la actuación en todos los episodios de rapiña, las guerras que empezaría en el resto del mundo. Como digo mucho, en más de 60 rincones del mundo actuarían sus fuerzas para enfrentar el terrorismo. Qué casualidad que esta región era donde se concentraban los mayores recursos energéticos y fundamentales recursos minerales que demandaba esa sociedad y esa economía. En Afganistán primero y en Irak después, pues simplemente expandirían, según sus cálculos, la economía norteamericana a partir de la economía de guerra, los gastos militares. El complejo militar industrial, como ustedes saben, que es uno de los lobbies principales de poder en esa nación. Ahora resulta que esa estrategia no le funcionó en esta oportunidad porque no lograron recibir los beneficios, en tanto los gastos se incrementaron de manera exponencial y por tanto la economía norteamericana fue de mal en peor hasta llegar a diversos momentos depresivos que tuvieron, vamos a decir, el pico más reciente de crisis, primero financiera y después económica, generada en Estados Unidos en el verano, agosto del 2008, ya dando un salto más para acá. Pero fíjense un detalle, la historia se repite, porque la historia, como ustedes saben, es recurrente. Es una sinusoide que va en ascenso y por tanto hay cuestiones que se repiten. Curiosamente, lo que pasó cuando la guerra de Vietnam, con estos episodios bélicos del emperador W. Bush, pues simplemente compulsa a que se hiciera una inyección de capital importante de varios cientos de miles de millones de dólares a la economía norteamericana para tratar de impulsarla, pero dólares devaluados, sin respaldo. Pero como tenía el privilegio que les expliqué antes de contar con ese dólar y con las reservas de todos los países del mundo expresadas en dólar, que en ese momento rebasaban el 90% de las finanzas mundiales, por tanto acudieron al respaldo de ese para poder hacer esa emisión monetaria tan sustantiva. Conclusión, eso simplemente generó toda la especulación financiera que, como ustedes conocen, los bancos, la especulación bancaria, los fondos tóxicos famosos, los famosos subprime, que no eran más que finanzas que no estaban realmente amparadas en la producción de bienes y servicios, sino que eran activos financieros sin un verdadero respaldo económico. Y para concluir la intervención, simplemente eso generó la situación que hoy está sufriendo la economía mundial y particularmente Europa. Sas Aristópolis. La pregunta es bien interesante y se resume en cómo Cuba ha podido resistir tantas adversidades y en especial de un imperio tan poderoso como el de Estados Unidos. Yo tengo que responder con toda justicia que ante todo ha sido la resistencia directa del pueblo cubano ante los grandes problemas que ha afrontado. Pero tengo que también decir que hemos contado con la solidaridad durante más de 50 años del pueblo griego y ha sido un estímulo, un pueblo que ha durante más de 3.000 años enfrentado a los imperios más poderosos y ha salido airoso siempre. Efectivamente nos quedamos solo en el sentido más amplio de la palabra. Cuando yo digo solo, hemos contado siempre con la solidaridad, pero en el sentido práctico nos quedamos totalmente solos.
en más de una oportunidad, pero la parte más severa y más grave fue después en la década del 90, cuando empezó lo que llamamos periodo especial, después del colapso del socialismo en Europa y la desaparición de la Unión Soviética. Después de la desaparición del campo socialista en Europa, pues simplemente perdimos todas nuestras fuentes de recursos, financiamiento, de materias primas. Teníamos el 85% de nuestro comercio exterior con estos países, precisamente porque Estados Unidos, haciendo presión con todos sus aliados, pues había estado cerrando a Cuba en todos los frentes. Así que la economía cubana tocó fondo, se deterioró en todos los frentes porque carecíamos de todo tipo de fuentes de recursos, materias primas, mercados de exportación, fuentes de financiamiento. Perdimos todo de la noche al día, todo el día a la noche. No existía un analista político en el mundo que le diera a la revolución cubana una semana de vida, cuando estaban cayendo un gobierno tras otro en los países del este de Europa, y se veía casi el fin de la URSS en cuestión de poco tiempo. Y entonces, hay que decirlo con justicia, que fue la presencia de ánimo, la convicción, la determinación del pueblo cubano de resistir. Pero particularmente hay que destacar con toda justicia aquí la decisión del comandante Fidel y la autoridad de reconocimiento de la dirección histórica que hizo la revolución, que dijo que había que defenderla en las más difíciles circunstancias. La unidad del pueblo cubano en torno a su revolución, a su causa justa, a la obra de la revolución que había hecho mucho por el pueblo cubano después de más de 60 años de capitalismo cruel e inhumano en Cuba. Y entonces, una vez más, se cumplió el pronóstico del comandante Fidel cuando vaticinó que el neoliberalismo que le había explicado, este neoliberalismo cruel y salvaje que había promovido el famoso consenso de Washington, pues llevaría a una nueva situación revolucionaria en varios países del tercer mundo, especialmente en América Latina. Y pudo visionar lo que sucedería después en el año 1998, cuando surge en Venezuela el comandante Hugo Chávez Frías. Y su tesis era correcta. Cuando lo dijo, estamos hablando desde la década del 80, que le dije que después del inicio del neoliberalismo en la década del 80, ya estaba visionando que esto sucedería, sobre la base de que esa política económica neoliberal pues iba a generar situaciones de ingobernabilidad, a partir de que iba a promover que el patrimonio de los pueblos se fuera perdiendo, que se fueran perdiendo empleo, que se fueran perdiendo los recursos, y que simplemente esa situación iba a traer inestabilidad política y finalmente iba a generar crisis, iba a crear fenómenos que iban a surgir un nuevo movimiento revolucionario en estos países a partir de la propia situación de precariedad social en que los había sumido esta nueva doctrina económica promovida por el imperio norteamericano. Y como les decía, el fenómeno Chávez fue el inicio de lo que había sido visionado, lo que se había sido predicho por el comandante Fidel, de que las propias políticas de ajustes neoliberales, las políticas de austeridad, pero a la vez favoreciendo el gran capital, favoreciendo la fuga de capitales, mercados financieros desregulados, pues crearon situaciones diversas de carácter económico que derivaron en situaciones políticas en los países, en este caso latinoamericanos. Como ustedes vieron, fueron uno tras otro surgiendo gobiernos progresistas que se han ido consolidando por sus políticas sociales y no por el empleo de las políticas neoliberales, sino políticas realmente de proyección y vocación social. Y esta situación que empezó a cambiar de manera significativa justamente por estas razones en América Latina, a partir de que estas políticas sociales pues empezaron a dar resultados y empezaron a consolidar el poder de estos gobiernos que las adoptaron. Y paralelamente, esa experiencia que había causado en América Latina el neoliberalismo y la práctica y sus excesos, pues hoy estamos asistiéndola en Europa y sus consecuencias ustedes las conocen mejor que yo. Y para concluir la pregunta, él preguntaba el entorno latinoamericano, la situación, bueno, ahora es diferente. Una evidencia ilustrativa de por qué es diferente es que en esta última crisis del 2008 el impacto para América Latina fue muy inferior que para el resto de los países del mundo, incluyendo Europa. ¿Por qué?
porque habían roto la interdependencia con relación a la economía norteamericana y habían diversificado sus relaciones económicas con el resto del mundo, producto de estas nuevas políticas sociales que adoptaron estos gobiernos. Y como conoce, estamos desarrollando en América Latina un proyecto de integración con las peculiaridades de nuestro entorno y de nuestra subregión, que se caracteriza por un proceso de integración teniendo en cuenta las asimetrías de nuestros países, las asimetrías de nuestras economías y las peculiaridades sociohistóricas y políticas de nuestras naciones. Y que esta iniciativa integracionista, con la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, recientemente, está entrando en una etapa para tratar de resolver problemas acumulados durante más de medio milenio, después de todo el daño que le causó a nuestra región la colonización por las potencias europeas conocidas y después la neocolonización por el imperio estadounidense. Si tienen alguna otra pregunta. La primera pregunta, aunque no voy a responder de manera, vamos a decir, secuencial las preguntas, pero voy a tratar de ir integrando para ir dando una respuesta lo más cabal posible. La primera pregunta asociada a la ideología de las masas en Cuba y el tipo de poder que se está ejerciendo en la isla. Bueno, la ideología de la Revolución Cubana responde a la propia construcción social de su sistema político en los últimos 50 años. Es una ideología progresista, es una ideología que ve en el socialismo realmente los potenciales que ha demostrado para el país y que se han demostrado en la obra realizada, vasta obra social realizada por la Revolución en más de medio siglo. O sea, no es un socialismo dogmático de ninguna manera, es un socialismo revolucionario que se ha nutrido de las singularidades y las experiencias de la práctica de la Revolución Cubana en los últimos 50 años, la práctica política, económica y social de la Revolución Cubana en más de medio siglo. Y por tanto, repito, es muy revolucionario, es dialéctico, constantemente se está renovando en función de sus errores, de superar sus errores y de utilizar sus potenciales. Y en cuanto a qué tipo de poder está ejerciendo en Cuba, pues justamente es una democracia representativa, tomando lo mejor de las experiencias de la democracia griega y tomando también las experiencias positivas de la Revolución Cubana y de otras experiencias democráticas en el mundo. Es una democracia participativa, y aclaro, participativa, y explico por qué. Porque tiene que ver en los deberes políticos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. El pueblo cubano los ejerce a través de toda su actuación en la sociedad. Y el ejemplo más ilustrativo fue la consulta popular de más de 8 millones de cubanos para decidir cuáles son las proyecciones de política económica y social del Partido de la Revolución para los próximos años. En el último Congreso del Partido, hace unos pocos años. Con relación a la práctica de la democracia, ya preguntaban en Grecia y en Cuba, pues puedo decir que respetamos mucho las decisiones que adopta el pueblo griego y por tanto no consideramos pertinente dar un criterio sobre el ejercicio de la democracia en esta nación, donde es justamente cuna de la democracia universal. El pueblo griego en definitiva ha demostrado a lo largo de la historia que es sabio y sabe tomar las decisiones que corresponden en cada momento, y siempre han salido airosos a lo largo de la historia y han encontrado soluciones a los problemas que han afrontado en todo momento. Por tanto, confiamos en que eso sea así en lo adelante. En cuanto a la democracia en Cuba, como le decíamos anteriormente, es una democracia realmente participativa y, a diferencia de otras experiencias democráticas en el mundo, tiene la singularidad de que no son los partidos políticos los que postulan y eligen, es el pueblo, el pueblo en todas sus manifestaciones, a través de sus trabajadores, de sus organizaciones no gubernamentales, de sus organizaciones estudiantiles, son los que conforman las candidaturas en todo el proceso de la representatividad y a la democracia desde la base hasta la nación. Por tanto, el pueblo es el soberano y es el que ha elegido en cada momento a quienes son los que han signado y han dirigido el poder político en mi país, que en modo alguno ha estado sujeto a razones
de sangre o a razones de familias, ha estado sujeto a personas que han tenido toda la autoridad moral y todo el reconocimiento de la nación, porque han jugado un papel en la historia de la nación, reivindicando la justicia social, defendiendo a la nación de una dictadura agresiva prohijada por el gobierno de Estados Unidos, que le costó más de 20.000 cubanos, y asumieron los riesgos correspondientes para lograr una verdadera revolución social en Cuba. Esa es la única razón por la que dos personas, en este caso dos hermanos, han tenido una continuidad en el poder en Cuba, pero ha sido a partir de una decisión popular. ¿Por qué razón? Porque han tenido las cualidades morales, la autoridad, el prestigio, el reconocimiento del pueblo, que es el que lo ha elegido en todos los casos. Hay que decir además, para que se conozca un poco más de la democracia cubana, que en el proceso electoral cubano tiene una participación mayoritaria en todos los procesos. Los niveles de abstención son mínimos en comparación con el resto del mundo, no porque consideramos que la comparación es la válida, pero son elecciones de elevadísima calidad y donde además se ejerce el voto directo y secreto en todos los niveles del proceso electoral para elegir a todas las autoridades de la nación. Y así se eligen desde las asambleas locales, municipales, hasta la Asamblea Nacional, y a partir de esa Asamblea Nacional emanan los órganos superiores de dirección del Estado. Y a partir de los órganos superiores del Estado emana entonces la proyección y la decisión de los órganos superiores de dirección del gobierno. Y no hay una participación directa del partido político en ese proceso, sino en la parte organizativa. Y no es el partido el que postula o elige, sino, como repito, son las organizaciones sociales, de masa, estudiantiles, los que conforman las bases de la nominación de base hasta el nivel de nación. Y con relación a la otra pregunta, ya que se hacía sobre cómo se aprecia, cómo se percibe las preocupaciones trasladadas por el escenario que se abre ahora con las declaraciones del presidente de Cuba y Estados Unidos asociado al restablecimiento de relaciones diplomáticas, puedo decir que lo más significativo que apreciamos los cubanos en eso es el reconocimiento, en este caso por el presidente de los Estados Unidos, de que las 10 administraciones que lo antecedieron y que tuvieron una política agresiva con relación a la Revolución Cubana habían estado equivocadas y que esta era una política fracasada que no debía seguir. Eso es un elemento primero que destacamos y que reconocemos como positivo en la declaración del presidente de Estados Unidos. Otro aspecto importante es que el presidente de Estados Unidos manifestó la voluntad política de cambiar esa política fracasada y, por tanto, la propuesta de restablecer relaciones diplomáticas. A lo que, como ustedes conocen, el presidente de Cuba, Raúl Castro, ha dicho de que tenemos la disposición, porque no es algo nuevo, se ha reiterado en muchas oportunidades que estamos dispuestos a tener relaciones siempre y cuando se respeten los principios del derecho internacional consagrados en la Carta de Naciones Unidas, que es especialmente la no injerencia en los asuntos internos, la igualdad soberana, el rechazo al empleo de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la soberanía política y a la integridad territorial de las naciones. Sobre esos principios estamos dispuestos a mejorar y establecer relaciones con Estados Unidos, ha dicho el presidente Raúl. También enfatizado en esta intervención pública, después, en ocasión del anuncio, el 17 de diciembre y después el 20 de diciembre, en su intervención ante la Asamblea Nacional de Cuba, ha enfatizado de que existen muchas diferencias en cuanto a diversos aspectos y puntos de vista entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Y de lo que se trata es poder aprender a convivir con estas diferencias, porque ellos no van a cambiar en sus aspectos fundamentales de política, ni Cuba tampoco. Y por eso de lo que se trata es aprender a vivir con las diferencias. Y bueno, también se suma como un elemento importante la decisión del presidente Obama de favorecer la liberación de los 3 luchadores antiterroristas cubanos, de los 5 que estuvieron 16 años presos en Estados Unidos por defender al pueblo norteamericano y al pueblo cubano de las garras del terrorismo proveniente justamente del territorio norteamericano. Y también, bueno, el máximo nivel político de Cuba ha reconocido que esa decisión ha sido una decisión valiente del presidente,
el pueblo cubano también considera que es una decisión valiente del presidente de los Estados Unidos, considerando las circunstancias que tiene un presidente en este país. Y sabemos cómo se dirige y el papel que juegan los factores de poder detrás de la presidencia y el peso que tienen en la decisión de esa nación. Y también ha sido muy importante, y esto tiene que ver con la pregunta que hacían otros temas. Declaración de Cuba de que el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país está intacto. O sea, una cosa es la voluntad política manifiesta de cambiar ese estado de cosas y otra cosa es la realidad. Por tanto, es importante que la movilización internacional y la denuncia internacional y la solidaridad internacional por el enfrentamiento al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, pues se mantenga. Es muy importante porque permanece totalmente en vigor. Y también con la decisión de la liberación de los antiterroristas cubanos se hace justicia, por lo menos, con aquellos que defendieron a Cuba de un flagelo que le ha costado a la nación en más de 50 años, 3.468 víctimas mortales y 2.099 incapacitados. Con relación a las últimas preguntas, que ya pretendo englobarlas en un cierre de las preguntas realizadas, está el tema de en qué medida apreciamos que esto impactará, supondrá un riesgo para la continuidad de la revolución cubana, esta nueva relación con Estados Unidos, en qué medida las experiencias negativas que sucedieron en el campo socialista, la perestroika en la antigua Unión Soviética, este tipo de tendencias que posibilitaron después un deterioro y finalmente el colapso del socialismo en Europa y la destrucción de ese país, o sea, del anterior país, o sea, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Son de las preguntas que hacen sobre el tema de cómo vemos el futuro en esta relación y los riesgos que puede implicar. Al respecto puedo decir que cualquier cambio implica riesgos, implica amenazas, implica desafíos. Durante más de 50 años hemos estado enfrentando riesgos, amenazas, desafíos y además agresiones en todos los frentes, no solo en el terreno político-ideológico, sino en el terreno militar, como ustedes conocen, el intento de invasión a Cuba en el año 61 en Playa Girón, o todas las agresiones desde el punto de vista y sabotajes contra mi país, todos estos actos de terror. O sea, Cuba ha pasado por todos estos escenarios en las condiciones más adversas. Entendemos que en estas nuevas circunstancias pues son otro tipo de riesgos y amenazas que tendremos que afrontar. Cuba no está en una urna de cristal, está afrontando todos los mismos riesgos y amenazas que afrontan el resto de las naciones. Y si bien esto es un vecino bien poderoso a una corta distancia de Cuba, pues estamos convencidos, tenemos la más absoluta convicción de que vamos a enfrentar los riesgos y amenazas y vamos a utilizar los potenciales y vamos también a ver las oportunidades que ofrece para la consolidación del socialismo en Cuba, para lograr un socialismo como nos lo hemos propuesto, próspero y sustentable en esta nueva relación que se inicia con Estados Unidos. Si Cuba está dispuesta a hacer un proceso inversionista que permita reanimar la economía con una inversión extranjera y que esa inversión pueda llegar inclusive a ser mayoritaria en diversos sectores de la economía y que esto pueda contribuir al cambio de la economía para bien, para hacer una economía más sólida, pues podemos decirle que sí, que inclusive nuestro Parlamento votó recientemente una ley que perfecciona la ley de inversiones extranjeras en mi país, que prevé todas las posibilidades de inversión y que aparte es un imperativo para el desarrollo, para poder cubrir los déficits del proceso inversionista y lograr niveles de crecimiento sustantivos que nos permitan, poder llegar a esta consolidación del socialismo en Cuba, como le decíamos, a niveles de prosperidad social de la que entendemos es posible lograr en nuestro sistema político y emplear sus potenciales realmente, que los tiene, grandes potenciales. Y por otro lado, entendemos que lo que vamos a hacer en este terreno no va a comprometer en modo alguno el sistema político cubano y la continuidad de la revolución. La última pregunta que hacía el muchacho joven, muy admirador de la revolución cubana, y fue muy elogioso en los términos que dijo con relación
a sus líderes históricos y a la revolución cubana. La pregunta del último que hacía, ¿se podrá restaurar el capitalismo en Cuba? Estas cuestiones podrían conducir a una proyección capitalista en Cuba. Pues la respuesta es que no. Simplemente Cuba vivió una etapa capitalista bien cruenta. Como decíamos, fueron 60 años de neocolonia norteamericana, donde se aplicaron inclusive muchos de los desarrollos de la época más importante, buscando estimular una experiencia capitalista en Cuba en los 60 años que, repito, transcurrió entre la intervención norteamericana en Cuba a fines del siglo XIX y el 1 de enero del 59 con el triunfo de la revolución. ¿Qué fue lo que dejó el capitalismo en Cuba? Precariedad social, pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, bajas expectativas de vida, imposibilidad de acceder al desarrollo y a las bondades de la ciencia, analfabetismo. Fue la estela nefasta que dejó el capitalismo en Cuba. El pueblo cubano la conoce, la vivió, la experimentó y no pretende volver a eso. El pueblo cubano pretende dar un salto revolucionario desarrollando ese socialismo en el siglo XXI con las peculiaridades del contexto histórico que estamos viviendo y las experiencias positivas y negativas que le precedieron, justamente para lograr este efecto. Entendemos que el sistema tiene todos los potenciales para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y lograr preservar la soberanía y la independencia con un vecino tan poderoso que tenemos. Por tanto, entendemos que tenemos todas las herramientas y la capacidad para poderlo lograr. Por eso no se va a restaurar el capitalismo en Cuba. Simplemente lo que se va a consolidar el socialismo en Cuba a partir de nuestra nueva experiencia y a partir de que entendemos que el modesto aporte que podemos hacer la humanidad, la pluralidad política que entendemos debe existir, porque no pueden haber sesgos, no se puede aceptar de que Occidente, de que las élites de poder impongan patrones de democracia y sistemas políticos. Y ustedes son estudiantes, hay que estimular el pensamiento, hay que estimular las opciones, tiene que haber diversidad de opciones, diversidad de experiencias, y Cuba está haciendo la suya. Entendemos que es la nuestra experiencia ha sido exitosa. Fíjense si ha sido exitosa, que llevamos más de 50 años enfrentando un imperio el imperio más poderoso sobre la tierra, y aparte de eso hemos estado aislados y hemos podido subsistir todo eso y estamos hoy avanzando. Hay una muestra más elocuente del éxito de ese sistema político en Cuba. Y por otro lado, cuando lo escuchaba usted con detenimiento, pensaba que nuestros pueblos, no solo el cubano sino el griego, ha sido víctima, entre otras tantas cosas y daños que nos ha causado el imperialismo. Hemos sido víctimas del latrocinio, del robo de nuestro patrimonio cultural. Tuve la oportunidad de estar en el Museo de la Acrópolis y pude ver allí cuántas réplicas de los originales que habían, tanto en escultura como en los grabados que originalmente tenía el Partenón y que hoy están en las metrópolis imperiales y que son patrimonio del pueblo griego, y que es algo inconcebible en el siglo XXI que eso no se le haya devuelto a los verdaderos dueños, que es el pueblo griego. Me preguntaba, ¿cómo es posible en pleno siglo XXI que no se haga justicia y que no se le devuelvan a los dueños reales, a los creadores de esas magníficas obras de la cultura universal, se les devuelvan ese patrimonio? ¿Cómo es posible que exista una Corte Internacional de Justicia, existan mecanismos de arbitraje internacional para los grandes negocios y para las grandes transnacionales y corporaciones satisfacer sus demandas, y para nuestros pueblos no haya manera de resarcir esa deuda impagable que tienen con nosotros? ¿Por qué nos acusan de no pagar una deuda que no hemos contraído los pueblos, y a la vez se nos niega devolvernos nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio que ha sido atesorado por nuestra nación y que ha sido fruto de la creatividad de nuestros hombres y mujeres? Son preguntas realmente que debemos responder y debemos actuar en consecuencia. En el caso de Cuba, somos conscientes de estos riesgos y daremos todos los pasos necesarios para tratar de preservar el patrimonio modesto de la nación
modesto en comparación con el patrimonio de Grecia y de su pueblo y de su cultura, pero que es nuestro, y daremos los pasos como él dijo y agradecemos esa alerta para evitar que no nos siga afectando. Pero hay algo que el imperialismo no puede llevarse, que es la conciencia humana, que es el hombre, que son los creadores. Podrá pagar algún que otro que pues prefiera sumarse y rechazar la posibilidad de crear para su pueblo, pero la mayoría de los creadores tienen ante todo la impronta de su nación, de su identidad, de producir pues cultura para su país. Y eso lo tenemos de sobra, tanto Grecia como Cuba. De todo, bueno, agradecerle a todos los presentes y al pueblo griego en particular por la solidaridad, la amistad, la comprensión, el apoyo que le ha dado la Revolución Cubana durante más de medio siglo. Y para que sepan que siempre podrán contar con el apoyo y la solidaridad de Cuba, y que la amistad entrañable entre nuestros pueblos será realmente tan eterna como la historia y la cultura de esta gran nación. Y bueno, para concluir, les doy los agradecimientos por la gentileza de invitarme aquí a esta universidad, que en definitiva es la encargada de formar a los cientistas sociales y políticos de esta nación a contribuir a la formación de los de otras regiones del mundo, y a pedir modestamente que podamos colaborar en un pensamiento sin sesgos y sin prejuicios para analizar la ciencia política desde la perspectiva del contexto actual y sus proyecciones futuras.